Elías, el profeta del fuego, milagros que desafían la naturaleza 2025. Guión completo para Audio Biblia. Introducción y música de apertura. Narrador. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a The Great Jesus. Soy tu servidor en Cristo, y hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario a través de la vida de uno de los profetas más poderosos y dramáticos de toda la Escritura. Hoy conoceremos la historia de Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió reyes, que cerró los cielos, que resucitó muertos y que ascendió al cielo en un carro de fuego. Una historia que trasciende el tiempo y que hoy, en 2025, sigue siendo tan relevante como hace 3000 años. Prepara tu corazón, busca un lugar silencioso y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida a través de esta poderosa narrativa bíblica. Música se desvanece gradualmente. Capítulo 1. El surgimiento del profeta. Narrador. En los días del rey Acab, cuando Israel había caído en la más profunda apostasía, cuando el pueblo de Dios adoraba a Baal y había abandonado al Señor de sus padres, en esos días oscuros, Dios levantó a un hombre. Su nombre era Elías, que significa «Mi Dios es Yahvé». Era un tisbita, de los moradores de Galaad. No era de familia noble, no tenía credenciales religiosas, no había estudiado en las escuelas de los profetas. Era un hombre común, pero con un corazón extraordinario para Dios. Primera lección espiritual. Hermanos, observen cómo Dios escoge a los sencillos para confundir a los sabios. No necesitas un título universitario para ser usado por Dios. No necesitas venir de una familia cristiana de generaciones. Lo único que Dios requiere es un corazón dispuesto y una fe inquebrantable. Elías apareció ante el rey Acab sin previo aviso, sin protocolo, sin cita previa. Con la autoridad que solo Dios puede dar, declaró: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». ¡Qué declaración tan audaz! Un hombre del pueblo enfrentando al rey más poderoso de Israel, declarando una sequía que duraría 3 años y medio. Esto no era presunción, hermanos. Esto era fe profética. Capítulo 2. El arroyo de Querit. Provisión sobrenatural. Narrador. Después de pronunciar este juicio, Dios le dijo a Elías: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Hermanos, aquí vemos el primer milagro en la vida de Elías, la provisión divina mediante cuervos. Cada mañana y cada tarde, los cuervos le traían pan y carne. Reflexión espiritual. ¿Pueden imaginar la fe que requería esto? Los cuervos, según la ley mosaica, eran aves inmundas. Sin embargo, Dios los usó para alimentar a su profeta. Esto nos enseña que Dios puede usar cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier persona, para proveer para nuestras necesidades. En tiempos de crisis económica, en tiempos de escasez, recordemos que nuestro Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee. Él alimentó a Elías en el desierto. Él puede alimentarte a ti en tu desierto. Pero después de un tiempo, el arroyo se secó. Hermanos, a veces Dios permite que nuestras fuentes habituales de provisión se sequen, no para abandonarnos, sino para llevarnos a un nuevo nivel de fe y dependencia de Él. Capítulo 3. La viuda de Sarepta. Multiplicación milagrosa. Narrador. Cuando el arroyo se secó, Dios le dijo a Elías: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Hermanos, observen la ironía divina. Durante una hambruna severa en Israel, Dios envía a su profeta a una viuda gentil en territorio enemigo. Esta mujer no era israelita, no conocía las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Dios la escogió para cuidar de su siervo. Cuando Elías llegó a Sarepta, encontró a la viuda recogiendo leña. Le pidió agua y pan, y ella respondió con honestidad desgarradora: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué situación tan desesperante. Una madre preparándose para la última comida antes de morir con su hijo. Pero Elías, movido por el Espíritu de Dios, le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lección de fe. Hermanos, aquí vemos una de las lecciones más poderosas sobre la fe y la generosidad. Dios le pidió a esta mujer que diera de su escasez, que pusiera a Dios primero, incluso cuando parecía que no tenía nada que dar. Y la mujer obedeció. Durante todo el tiempo de la sequía, la harina nunca se acabó y el aceite nunca disminuyó. Cada día era un milagro renovado. Cada comida era una demostración del poder y la fidelidad de Dios. ¿Qué nos enseña esto en 2025? Que cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestras prioridades, Él multiplica lo que le damos. No es una fórmula mágica, sino un principio espiritual eterno. Capítulo 4. Resurrección del Hijo de la Viuda. Narrador. Pero la prueba más grande aún estaba por venir. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La viuda, en su dolor y confusión, se dirigió a Elías con palabras llenas de angustia. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Hermanos, es natural que en tiempos de pérdida y dolor, incluso los creyentes más fieles cuestionen a Dios. La viuda había experimentado la provisión milagrosa, pero ahora enfrentaba lo que parecía ser la pérdida definitiva. Elías, conmovido por el dolor de esta mujer, tomó al niño y subió al aposento alto. Allí, en soledad con Dios, clamó: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Entonces Elías se echó sobre el niño 3 veces y clamó: Jehová Dios mío, te ruego que vuelva el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. El alma del niño volvió a él y revivió. Gloria a Dios. El primer registro de resurrección en el Antiguo Testamento. Reflexión profunda. Hermanos, este milagro nos muestra que no hay situación demasiado desesperante para nuestro Dios. Cuando todo parece perdido, cuando los médicos dicen que no hay esperanza, cuando las circunstancias gritan imposible, nuestro Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. En 2025 necesitamos recordar que servimos al mismo Dios que resucitó al hijo de la viuda. El mismo poder que obró en Sarepta está disponible para nosotros hoy. Capítulo 5. El desafío en el Monte Carmelo. Narrador. Después de 3 años y medio de sequía, Dios le dijo a Elías que se presentara ante Acab, porque enviaría lluvia sobre la tierra. Música dramática y épica. Pero antes de la lluvia, vendría el enfrentamiento más dramático en la historia del Antiguo Testamento, el duelo en el Monte Carmelo. Cuando Elías se encontró con Acab, el rey lo acusó: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías, con la autoridad de Dios, respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces Elías propuso el desafío que cambiaría la historia de Israel. Envía pues ahora y congrega a mí a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. El desafío. En el Monte Carmelo se congregó toda la nación. Elías se presentó ante el pueblo y les hizo una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Hermanos, esa es la tragedia de la tibieza espiritual. Cuando no hay compromiso total con Dios, cuando tratamos de servir a dos señores, terminamos en silencio espiritual.
Las reglas del duelo. Elías estableció las reglas. 2 becerros, 2 altares. Los profetas de Baal invocarían a su Dios, y Elías invocaría a Jehová. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal fueron primeros. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiera. Saltaban sobre el altar, se cortaban con cuchillos hasta que la sangre se derramaba sobre ellos. La burla de Elías. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Hermanos, Elías no estaba siendo cruel. Estaba exponiendo la ridiculez de adorar a dioses falsos. En 2025, seguimos viendo a personas que adoran al dinero, al poder, a la fama, a la tecnología. Elías nos recuerda que solo hay un Dios verdadero. El turno de Elías. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel. Pero aquí viene lo extraordinario. Elías mandó echar agua sobre el holocausto y sobre la leña. No una vez, sino 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. ¿Por qué agua? Para que nadie pudiera decir que fue un truco, que había fuego escondido. Dios iba a hacer algo tan milagroso que no habría lugar para dudas. La oración de Elías. Entonces Elías oró una oración simple pero poderosa. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El fuego del cielo. Y descendió fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Gloria a Dios! El fuego no solo quemó el sacrificio, sino las piedras, el polvo, y evaporó toda el agua. Era una demostración absoluta del poder de Dios. Cuando el pueblo vio esto, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermanos, este es el grito que necesita resonar en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras naciones en 2025. Jehová es el Dios. Capítulo 6. La lluvia prometida. Narrador. Después de la victoria en el Carmelo, Elías le dijo a Acab, Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, y puso su rostro entre las rodillas. Le dijo a su criado, Sube ahora y mira hacia el mar. El criado subió y miró, y dijo, No hay nada. Elías le dijo, Vuelve 7 veces. Lección de perseverancia. Hermanos, aquí vemos la perseverancia en la oración. Elías sabía que Dios había prometido lluvia, pero siguió orando hasta ver la manifestación. No se desanimó después del primer, no hay nada. A la 7ª vez el criado dijo, Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y Elías dijo, Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Capítulo 6. La huida al desierto. Narrador. Pero la historia de Elías nos enseña que incluso los grandes hombres de Dios tienen momentos de debilidad. Cuando Jezabel se enteró de lo que había pasado en el Carmelo, envió un mensaje a Elías. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y Elías, el mismo hombre que había desafiado a 450 profetas de Baal, tuvo miedo y huyó. Reflexión humana. Hermanos, esto nos muestra que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Después de una gran victoria espiritual, experimentó depresión y miedo.
Esto nos enseña que necesitamos ser compasivos con nosotros mismos y con otros cuando pasamos por valles emocionales. Elías llegó hasta un enebro en el desierto, se sentó debajo de él y deseó la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El cuidado divino. Pero Dios no lo abandonó. Un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Esto sucedió 2 veces. Y con la fuerza de aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Lección de restauración. Dios no regañó a Elías por su depresión. Primero cuidó de sus necesidades físicas: comida, descanso, agua. A veces cuando estamos espiritualmente agotados, lo que necesitamos es cuidado físico y emocional antes que sermones. Capítulo 8. El silbo apacible y delicado. Narrador. En el monte Horeb, Dios le habló a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías respondió con su queja. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. La manifestación divina. Y he aquí Jehová que pasaba. Un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Lección profunda. Hermanos, Dios puede manifestarse en lo dramático: el viento, el terremoto, el fuego. Pero a menudo su voz más clara viene en la quietud, en el silencio, en los momentos de intimidad. En nuestro mundo ruidoso de 2025, necesitamos aprender a escuchar el silbo apacible y delicado de Dios. La comisión renovada. Dios le dio a Elías nuevas instrucciones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Pero también le reveló algo que cambió su perspectiva. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías no estaba solo, había 7,000 fieles que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hermanos, cuando sientes que estás solo en tu fe, cuando parece que eres el único que se mantiene firme, recuerda que Dios siempre tiene un remanente fiel. Capítulo 9. El arrebatamiento al cielo. Narrador. La historia de Elías tiene un final único en toda la Escritura. Cuando llegó el tiempo de que Elías fuera arrebatado al cielo, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. En cada lugar, Bet-El, Jericó, el Jordán, Elías le decía a Eliseo, «Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado». Pero Eliseo respondía, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». El milagro del Jordán. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por tierra seca. Al pasar, Elías le dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Eliseo pidió, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». El carro de fuego. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Gloria a Dios! Elías no experimentó la muerte como los demás mortales. Fue trasladado directamente al cielo, prefigurando la resurrección de los santos. Eliseo gritó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!